Hola familia hermosa, ¿cómo están? Les bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Hola, mi nombre es Valkiris. Para todos ustedes que nos visitan por primera vez, este es tu canal WTV a través del cual estamos avanzando lo que es el Babel Challenge 365. Un challenge que cuenta con una página de Instagram. Pondré el link de la página aquí debajo en la caja de descripción de este video para que de esa forma puedas formar parte de nuestra comunidad de Instagram. También te invito a que te abones a nuestro canal para que puedas avanzar con nosotros en lo que es el Babel Challenge. Diariamente estaremos subiendo un video a través del cual queremos leer 2 capítulos de la Biblia y en un lapso de 365 días queremos lograr leer la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis. El enfoque no está en los 365 días, pero sí en cultivar el hábito de leer diariamente la palabra del Señor. Para todos ustedes que ya forman parte de nuestra familia, hola familia hermosa, buenos días, bienvenidos un día más a un nuevo video. Espero que estén todos sumamente bien. Gracias por su sintonía, por el amor y el apoyo que le han dedicado a este canal, a este challenge. Hoy vamos a seguir avanzando, familia, lo que es el libro de Levítico, Levítico 21 al 23. Ayer estuvimos viendo el Levítico 20 al 21. Y si usted se perdió ese video, le invito a que vea el video anterior para que de esa forma pueda entender el desarrollo de la lectura del día de hoy. Sin más preámbulos, antes de empezar a leer la palabra del Señor, mostramos reverencia a través de una corta oración. ¿Me acompañas? Amantísimo Dios, te damos gracias, exaltamos tu nombre, Dios mío, y como siempre es un honor poder venir ante tu presencia y escudriñar tu palabra. Padre, háblanos a través de tu Santa Escritura, guíanos a través del día a día, Dios mío, danos la fuerza, Padre Celestial, pero sobre todo te damos las gracias por el sacrificio que diste en la cruz del Calvario, porque a ti y solo a ti te daremos toda la gloria y toda la honra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno familia, Levítico 21, versión Dios habla hoy, dice de la siguiente manera. Sí. Requisitos para los sacerdotes. El Señor le dijo a Moisés, habla con los sacerdotes descendientes de Aarón y diles que no se hagan impuros por causa del cadáver de alguno de sus parientes, excepto en el caso de algún pariente cercano, como su madre, su padre, su hijo o hija, su hermano o su hermana soltera que aún vive con él, porque no se ha casado, por ellos podrá hacerse impuro, pero no deberá hacerse impuro ni mancharse por una parienta cercana. No deberán raparse la cabeza, ni afeitarse la barba, ni hacerse heridas en el cuerpo, sino consagrarse completamente a su Dios, y no profanar su nombre, porque ellos son los que presentan las ofrendas quemadas en el pan de su Dios. Así que deberán mantenerse consagrados. Tampoco deberán casarse con una prostituta ni con una mujer violada o divorciada porque ha sido consagrado a sus dioses. Manténlos apartados de todo porque ellos son los que presentan el pan de tu Dios y serán santos para ti porque yo el Señor soy santo y soy quien los hace santos. Si a la hija de un sacerdote se rebaja y se convierte en prostituta, deshonra a su padre y deberá ser quemada viva. El jefe de los sacerdotes ha recibido plena autoridad para vestir la ropa sagrada por medio del aceite de consagrar que se le puso en la cabeza. Por lo tanto, no debe dejarse suelto el pelo ni rasgarse la ropa en señal de luto. Tampoco debe entrar donde haya un cadáver, ni siquiera por causa de su padre o de su madre debe hacerse impuro. No debe salir del santuario de su Dios, ni rebajar el carácter sagrado del santuario, porque sobre él ha sido puesto el aceite de consagrar de su Dios. Yo soy el Señor. Por esposa deberá tomar a una mujer virgen. En ningún caso debe casarse con una viuda o divorciada, violada o prostituta. Su esposa debe de ser virgen y de su propio clan, para no rebajar a sus descendientes entre su gente, pues yo el Señor lo he consagrado. Impedimentos para el sacerdocio. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, dile a Aarón que ahora y en el futuro a ninguno de sus descendientes con algún defecto físico se le permitirá presentar la ofrenda de pan a su Dios. Es decir, verdad, nadie que tenga un defecto físico podrá presentarse a hacerlo, sea ciego, impedido, con la nariz o con las orejas deformes, con las piernas o con los brazos quebrados, jorobado, enano, con nubes en los ojos, sarnosos o con erupciones en la piel o con los testículos dañados. Ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga algún defecto físico presentará al Señor
Las ofrendas que se le queman tienen un defecto y por lo tanto no podrá presentar la ofrenda del pan de su Dios. Podrá comer de ese pan y de las cosas santas y santísimas, pero no podrá entrar tras el velo ni acercarse al altar para no rebajar con su defecto el carácter sagrado de mi santuario. Yo soy el Señor que los he consagrado. Y Moisés repitió esto mismo a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Capítulo 22. Participación en las ofrendas del Señor. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Di a Aarón y a sus descendientes que deben tener cuidado con las cosas santas que los israelitas me consagran para que no profanen mi santo nombre. Yo soy el Señor. Diles que ahora y en el futuro cualquiera de sus descendientes que estando impuro haga la presentación de las cosas sagradas que los israelitas consagran al Señor será eliminado de mi presencia. Yo soy el Señor. Ninguno de los descendientes de Aarón que esté enfermo de lepra o sufra derrames comerá de las cosas sagradas hasta que haya sido purificado. El que toque alguna cosa impura a causa de un cadáver, o que toque a quien haya tenido un derrame de semen, o que se le haga impuro por tocar un reptil o un hombre, que por encontrarse impuro hace impuro al que lo toca, será considerado impuro hasta el anochecer, y no podrá comer de las cosas sagradas si antes no se lava con agua. Quedará purificado al ponerse el sol, después de lo cual podrá comer de las cosas sagradas, pues son su alimento. No debe comer carne de un animal muerto o despedazado por una fiera, para no hacerse impuro con ella. Yo soy el Señor. Diles que cumplan mi precepto y que no carguen con ningún pecado por faltar a él, y así no morirán. Yo soy el Señor que los he consagrado. Ningún extraño al sacerdocio podrá comer de lo que es sagrado, ni el huésped del sacerdote, ni el que trabaje para él podrán comer de lo que es sagrado. Si el sacerdote compra un esclavo con su dinero, el esclavo podrá comer de lo que es sagrado. También los que hayan nacido en casa del sacerdote podrán comer de sus alimentos. Si la hija del sacerdote está casada con alguien extraño al sacerdocio, no podrá comer de las ofrendas que se dan a los sacerdotes. Pero si es viuda o divorciada y no tiene hijos y vuelve a la casa de su padre como cuando era soltera, podrá comer de los alimentos de su padre. Por lo demás, ningún extraño al sacerdocio podrá comerlos. Si alguien come involuntariamente de las cosas sagradas, tendrá que restituir al sacerdote lo que se comió, más una quinta parte. Pero los sacerdotes no deben permitir que los israelitas profanen las cosas sagradas que se ofrecen al Señor, ni que carguen con la maldad de su pecado por comer de las cosas sagradas. Yo soy el Señor que los ha consagrado. Requisitos para los animales ofrecidos. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Habla con Aarón y sus hijos y con todos los israelitas y diles lo siguiente: Si alguno de los israelitas o de los extranjeros que vivan entre ellos presenta al Señor un animal en holocausto, ya sea cumplimiento de una promesa o ofrenda voluntaria, deberá presentar un macho sin defecto para que sea aceptado. Podrá ser un toro, un cordero o un chivo, pero no un animal con defecto, porque no le será aceptado. Cualquiera que presente al Señor un sacrificio de reconciliación, ya sea un cumplimiento de una promesa o una ofrenda voluntaria, deberá ofrecer toros u ovejas sin defecto para que les sean aceptados. No le presenten al Señor animales ciegos o lastimados, o mancos o con verrugas, sarna o erupciones en la piel, ni los den para ser quemados como ofrenda en el altar del Señor. Como ofrenda voluntaria podrás ofrecer un toro o un carnero que tenga las patas disparejas, pero un cumplimiento de una promesa no te será aceptado. Tampoco deben presentar al Señor animales con los testículos heridos, golpeados, arrancados o cortados. No practiquen estas cosas en su tierra. Tampoco reciban de un extranjero estos animales como alimento para el Dios de ustedes, porque son animales con defecto y no les serán aceptados. Requisitos para matar los animales ofrecidos. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, deberá quedarse al lado de su madre durante 7 días, pero a partir del 8º día podrá ser aceptado para quemarlo como ofrenda al Señor. No mates en un mismo día una vaca u oveja y su cría. Cuando presenten una ofrenda,
de acción de gracias al Señor, hazla de tal manera que sea bien recibida. Además, comela en el mismo día y no dejes nada para el día siguiente. Yo soy el Señor. Pongan en práctica mis mandamientos, cúmplanlos. Yo soy el Señor. No profanéis mi santo nombre, y así seré santificado entre los israelitas. Yo soy el Señor que los ha consagrado a ustedes y los ha sacado de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Amén, Padre, te damos gracias, gloria y te damos honra, Señor. Gracias por tu santa escritura. Familia, hasta aquí la lectura del día de hoy. Una lectura muy extensa. Siguen los detalles. Recordemos que el libro de Levítico se efectúa en el Antiguo Testamento. Esto fue antes de la venida de Cristo. Y también recordamos que el pueblo, ¿verdad?, de Leví, la tribu de Leví, fue la tribu elegida por el Señor para que sirvan como sacerdotes. Recordemos que este no era el plan inicial del Señor. El Señor quería que todo el pueblo que Él sacó de la esclavitud de Egipto, recordemos que Dios sacó de esclavitud a su pueblo israelita del yugo que le tenía los egipcios. Los sacó porque los israelitas eran esclavos. Una vez fuera de Egipto, recordemos que según atravesaban por el desierto, una vez que Moisés estaba en el monte Sinaí hablando con el Señor y el Señor le estaba diciendo cuáles iban a ser las leyes y el modo de vivir del pueblo israelita, ellos decidieron hacer un Dios de oro y comenzaron a alabarlo y comenzaron a glorificarlo, quitándole al único Dios viviente, el único Dios que existe, el único Dios que tiene el poder, quitándole a ese Dios toda autoridad, porque dijeron que al Moisés no bajar a tiempo, este nuevo becerro de oro que ellos hicieron, esta estatua que ellos hicieron, se convirtió en el Dios de ellos y comenzaron a decirle a esa estatua que esa es el Dios y que esa estatua fue quien nos sacó de la esclavitud egipcia, cosa que enfureció al Señor porque Dios es un Dios celoso. Eso también lo leímos en este libro. Dios es un Dios celoso. ¿Qué pasa, amados? Recordemos que el plan inicial del Señor era que todo ese pueblo sirviera como sacerdocio. Todo ese pueblo estaba llamado a ser fiel, todo ese pueblo estaba llamado a ser obediente. Pero con ese gran error que hicieron, el Señor se dio cuenta que en los corazones de esas personas verdaderamente existía la posibilidad de renegar de Dios. Entonces, como castigo, el Señor excluyó de ese pueblo solamente una tribu, que es la tribu de Leví, y es la tribu a la cual Él se dirige, dándole direcciones para ejercer como sacerdotes. Recapitulemos, todos íbamos a ser sacerdotes, pero por ese pecado que cometió el pueblo de Israel, el Señor dijo no. Todos no están aptos para ser sacerdotes porque ya yo vi que ustedes tienen la capacidad de renegar de mí, de ofenderme, de quitarme mi autoridad para ponérsela a una estatuilla cualquiera. Entonces, como ustedes no están capacitados, de entre ustedes yo voy a elegir una tribu que es la tribu de Leví. Recordemos que la tribu de Leví es una de las 12 tribus que hemos estudiado hasta ahora y seguiremos estudiando. Entonces el Señor elige la tribu de Leví y se dirige y le dice que todos los descendientes de esa tribu, los actuales y las generaciones venideras de esa tribu de Leví, van a servir como sacerdotes. En este capítulo Él se dirige a esa tribu, a los levitas, y le dice: yo quiero que ustedes, cuando vayan a servir como sacerdotes, no se casen con prostitutas, no se casen con viudas, no se casen con mujeres que ya hayan tenido, ¿verdad?, un pasado. No porque Dios quiera excluir a estas mujeres. Si tú me estás viendo y tú eres una mujer tal vez que perdió su pareja, si fuiste una mujer violada, tenemos que entender la lectura del día de hoy. No es que Dios te considera que tú no eres apta, sino que como esta era una tribu que estaba seleccionada por el Señor para servir al Señor, y Dios es un Dios santo, Dios es un Dios puro, Dios es un Dios sin mancha, los que tienen en este tiempo, este es el tiempo de la ley, no aplica para el tiempo de ahora, estamos bajo el tiempo de la gracia. Volvemos a este punto, este es el Antiguo Testamento. En este tiempo, Él le pide
a la tribu de Leví, a los levíticos, que como ellos van a ser sacerdotes, ellos solamente pueden casarse con mujeres vírgenes. ¿Por qué? Porque el Señor es santo, porque el Señor es sin mancha, porque el Señor no conoce pecado y todo lo que le va a servir al Señor tiene que ser limpio de pecado. Por eso estamos en el Antiguo Testamento. Avanzamos un poquito más adelante. Cuando vino Jesucristo, hizo el sacrificio en la cruz, Él nos lavó de todo pecado. Por eso el que sigue a Jesucristo y proclama con su boca y declara que Cristo es el Hijo de Dios, es limpio de pecado y puede servir al Señor. Pero eso es después que Cristo viene. En este punto, Cristo no ha llegado todavía y el pueblo tiene que regirse por leyes. Vuelvo y digo, es importante entender la escritura porque se puede entender como que en este tiempo el Señor estaba diciendo que las mujeres violadas, que las mujeres viudas, que las mujeres prostitutas no eran importantes. Sí eran importantes, pero no para servir al Señor en este punto. Ahora sí, a través del sacrificio de Cristo Jesús, cuando cambiamos nuestro modo de vivir y confesamos nuestros pecados y nos alejamos de Él, eso es después de Cristo. Ahora estamos antes de Cristo. Yo sé que ustedes son inteligentes, yo sé que sí. Entonces, entendiendo este punto, vemos como Dios, como eligió este pueblo tiene que ser santo, no solamente de conducta, pero también con las personas con que ellos se vinculan, las personas con las que ellos deciden seguir, porque a través de esas uniones viene el próximo sacerdote, viene la próxima generación de sacerdote y cada generación debe de ser limpia para poder servirle en el santuario al Señor. Recordemos que no todos podían entrar al santuario, solamente los descendientes de la tribu de Leví y Moisés. Sí, y Moisés. Entonces, esto es lo que viene pasando en esta lectura. También vemos cómo el Señor sigue dando un despliegue de información sobre cómo deben de ser los sacrificios, cómo debe de dársele siempre lo primero. Señor, a Dios siempre hay que darle lo primero, no lo que sobra, no lo que nos resta. Bueno, familia, hasta aquí la lectura del día de hoy. Este era un punto que yo quería aclarar, porque vemos que a veces las personas dicen, ay, pero qué malo era el Señor. El Señor en la antigüedad por todo mataba al pueblo. Lo que pasa es que esto es algo, gracias Espíritu Santo. Otra cosa importante es, la Biblia dice, tengo que buscar el texto, chicos, denme un segundito, porque es algo que me vino ahora a la mente. Te doy gracias Espíritu Santo. Okay. Mucho Sí, familia, hay personas que dicen, ay, pero el Dios del Antiguo Testamento sí era malo, Dios por todo mataba a uno no podía ni respirar hondo y ya Dios vivía matando a las personas. Señores, aquí está. Bueno, familia, en Lucas 12, versículo 48, gracias Espíritu Santo, dice, pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le ha dado mucho, mucho se le demandará de él, y el que mucho le ha confiado, más le exigirán. ¿Qué quiere decir la lectura con esto? Recordemos que el pueblo de Israel cargaba con Dios entre ellos. Usted se imagina hoy en día, después que confesamos nuestros pecados, después que damos el paso de fe, después que nos alejamos del pecado y comenzamos a vivir a la manera de Cristo, Cristo viene, el Espíritu Santo viene a vivir entre nosotros y nosotros nos convertimos en templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, esto no era posible. La gente dependía de sacerdotes, dependían de profetas y ahora, como entendimos en el libro de Levítico, a Dios se le creó un altar, a Dios se le creó una casa y ahí habitaba el Espíritu de Dios. Pero usted sabe lo que es que Dios camine con usted. Este pueblo era un pueblo privilegiado. Estas personas tenían a Dios entre ellos y aún así renegaba de Dios. Entonces, al que mucho se le da, mucho se le exige. Por eso hoy en día también, cuando usted tiene un trabajo y usted gana bien y su jefe exige mucho de usted, es porque usted tiene buenos beneficios de ese trabajo. Entonces, al que mucho se le da, mucho se le exige. En ese tiempo es el tiempo de la ley. Dios está verdaderamente entre estas personas y aún así ellos hacen becerros, ellos dicen que Dios no existe porque Dios los sacó a coger lucha, ellos reniegan de Dios en todas las oportunidades que han tenido.
Ellos se quejaban con Dios en medio de ellos. Entonces Dios dice, al que mucho se le otorga, mucho se le exige. Estas personas eran de tan dura cerviz que no importando, viendo cómo Dios era nube, cómo Dios era columna de fuego, cómo Dios abrió el mar, cómo Dios daba maná, cómo Dios mandaba carne, cómo Dios abrió una peña para que saliera agua, y aún así estas personas le faltaban al Señor. Entonces Dios dijo, así es la cosa, en buen dominicano voy a parafrasear. Dios dijo, así es la cosa, entonces no hay nada que yo haga que para ustedes sea suficiente, pues entonces al que mucho se le otorga, mucho se le exige. De cualquier cosita se van a morir porque que de otra forma, señor, el ser humano, si no son cosas así tan extremas, no cogemos, usted lo sabe, que usted y yo hemos pasado por eso, incluso cuando somos chiquitos. Fulano no haga tal cosa, fulano no haga tal cosa. Es hasta que nosotros no oímos, te voy a dar un chancletazo, te voy a dar una pela. Ahí es que nosotros como que nos asustamos. Es que la naturaleza pecaminosa del ser humano es así. Nosotros tenemos que oír lo que es la consecuencia de un acto para cogerle miedo y decidir, evaluar si ejecutar o no ejecutar esa acción. Entonces no es que Dios es malo, porque hoy en día también Dios es amor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Bueno, familia, hasta aquí la lectura del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús y espero que Dios me dé la oportunidad de poder saludarlos mañana en un nuevo video. ¡Mua! Bendiciones.